Bueno, vamos a hacer un último segmento para que no se haga tan extenso, pero todavía me faltarían algunas cuestiones que quiero complejizar sobre los elementos del cuestionario. Así que vamos a compartir otra vez. Ajá, 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 ajá. Bueno, sí, ahí está. Bueno, este autor español, que yo he utilizado mucho junto con otros metodólogos españoles, eh, porque mi doctorado fue allá, entonces me han influenciado muchísimo. Es el único de los textos en español que voy a adicionar eh, a estos videos. Voy a colocar también varios textos eh, para ayudarse en la elaboración de cuestionarios en el futuro. Les recomiendo que no esta grabación, sino los textos los bajen y los guarden en carpetas en su computador, en pastas, porque son textos breves y muy prácticos y muy útiles y los van a ayudar muchísimo a, a redactar cuestionarios, a construir cuestionarios. De hecho, en la evaluación eh, que yo diseñé para esta disciplina y voy a ver si también se me impone que no pueda evaluar o qué, no sé qué es lo que va a suceder, pero en la evaluación que yo diseñé originalmente, eh, la construcción de cuestionarios es una parte importante, entonces estos textos también los pueden ayudar a construir un cuestionario, va a ser un cuestionario en base a sus propias investigaciones, donde les voy a pedir variedad de tipo de preguntas en ese cuestionario y siempre relacionado a sus investigaciones con las que hicieron el proceso de credenciamiento, ¿no? La selección, mejor dicho, la selección para poder ser elegidos como integrantes de la turma de esta maestría, de este maestrado. Incluso pueden hasta simularlo, ¿no? Quien no quiera utilizar cuestionario, alguien puede decir, bueno, pero yo no voy a utilizar cuestionarios en mi disertación. Es muy temprano para saber si van a utilizar o no cuestionario o qué técnica van a utilizar, porque eso va a depender también de sus conversaciones con quien los va a orientar, a lo largo de todas las disciplinas, muchas ideas, muchos insights pueden eh, llevarlos por diferentes caminos, entonces recién comenzando es muy difícil que ya sepan qué técnica sí van a utilizar y qué técnica no. Entonces quiero contribuir a que se familiaricen con un elemento muy importante en las pesquisas de ciencias sociales, que es el cuestionario. Entonces, en este texto en español, el único entre varios, eh, me interesaba también repasar que dentro de las respuestas abiertas o cerradas tenemos distintos niveles. Por ejemplo, aquí el autor, según pueden ver, coloca vos en internet, no sé, domicilio, y coloca posibilidad de respuesta sí o no, entre paréntesis, para marcar. Más también esas respuestas fechadas, esas respuestas cerradas, pueden ser aún más complejas. Por ejemplo, como pueden ver en el ejemplo número 2, en el abanico de opciones sobre, en este caso, la escala urbana, entonces se le pregunta a la persona la dimensión urbana en la que vive y se coloca lo que yo recomiendo mucho cuando se manejan valores numéricos muy extensos en variedad. Colocar rangos, escalas, menos de 2.000, de 10.000 a 20.000, de 100.001 a 200.000, le coloca diferentes escalas y la persona elige. Entonces el pesquisador o la pesquisadora ya sabe a qué jerarquía urbana pertenece la ciudad o el enclave urbano que identificó quién responde. Y luego las ordenará respondientes de escalas urbanas medias, de metrópolis, de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, que respondieron de esta forma o de otra, y va relacionando las respuestas a las preguntas. Muy bien.
También, por ejemplo, en el modelo escalar, eh, recuerdan que estuvimos hablando de la matriz de Likert, que daba diferentes intensidades a la respuesta, ¿no? Concuerdo fuertemente, concuerdo, desacuerdo fuertemente, desacuerdo. Pero aquí hay otro tipo de escala que no sé, que tiene que ver con intensidad también, que se parece a la matriz de Likert sin ser necesariamente una matriz de Likert, de la forma que la vemos en las pesquisas de opinión pública. Pueden ver que para determinar la frecuencia de una actividad que desarrolla una persona, en este caso es una investigación en el ámbito académico, eh, donde quieren saber si los estudiantes toman notas, siguen a bella práctica de tomar notas. Ahora eso se faz así con las tablets, con los notebooks, a veces no telefones, que vos no sabes si están pegando notas o están navegando pela web y en otra cosa. Más, por ejemplo, las escalas de frecuencia, ¿no? Nunca, pocas veces, con frecuencia, siempre. También son muy interesantes para, para dar información muy rica, sobre todo, por ejemplo, imaginen una pesquisa sobre espacios públicos, sobre aprovechamiento de la población de espacios verdes, de espacios públicos. Y entonces você escolhe, faz uma amostragem, escolhe uma amostra y selecciona los casos, mujeres, hombres, idades, grupos étnicos, diferentes estratificadores, ¿no? Para integrar a su muestra, para que sea representativa de las idades, vamos a imaginar. Entonces, você quer ver cómo en diferentes bairros da cidade se utilizan el espacio público, y ahí faz una estratificación por conglomerados. Y ahí você coloca, ¿no? Por ejemplo, podría colocar, você utiliza a pracinha do bairro con qué frecuencia. Ahí sí, en este caso, por eso es diferente de la matriz de Likert, puede ser una pregunta con modelo de pregunta, porque aquí es una escala de frecuencia, no intensidad y da opinión. Entonces, aquí en este caso es nunca, pocas veces, con frecuencia, siempre. Y ahí você poderia estabelecer que en determinado bairro o uso dos espacios públicos es mucho más intenso y en otro bairro, y ahí compara con todo lo que você conhece estatísticamente de esa población, niveles educacionales, en fin, tasas de fecundidad y tamaño promedio dos lares, y puede realmente establecer correlaciones significativas, comparaciones, causa-efecto, diferentes niveles de procesamiento de datos. En este caso, la escala es de frecuencia, no de intensidad de la opinión como una matriz de Likert. Pero esta escala también se utiliza muchísimo. Y aquí el autor va a hacer una aclaración de las preguntas abiertas que no dan posibilidades de elegir la respuesta por parte de quien tiene que responder, y tiene que dar respuestas apreciativas. ¿Qué quiere decir? Que estamos pidiendo una opinión donde la subjetividad de la persona pueda ser revelada en la respuesta. Entonces, en ese tipo de preguntas donde sí queremos que la persona, aun cuando eso no esté adjetivado en el cuestionario, pero sí queremos una opinión de la persona, el cuestionario tiene que mantener una redacción neutral, pero al pedirle una respuesta abierta, le colocamos una pregunta abierta para recibir una respuesta abierta, ahí es cuando sabemos que la persona va a decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, me gusta mucho tal cosa, no me gusta mucho tal cosa, creo que es ineficiente, creo que es eficiente. Es para que la persona también tenga como una vía de escape a un cuestionario cerrado que tiene muchas ventajas, porque la persona escribe muy poco, son todas rayitas o crucecitas, la letra X, eh, y también puede dar una opinión por fuera de lo que le impone el cuestionario. Ahí sí son ese tipo de preguntas abiertas que no ofrecen ninguna categoría para elegir, es para obtener respuestas adjetivadas,
respuestas de mucha subjetividad. Y una última al final, no está mal. Bueno, aquí tenemos también una escala de frecuencia, no de intensidad, sino de frecuencia. O autor fala, ¿cuántas veces en la semana consultan a su acaso material didáctico que entregaran no seu curso? Imaginando que sería una pesquisa sobre hábitos de estudio. Eso en UNILA acho que se fez há alguns anos. Y ahí ofreces opciones, nenhuma, alguna vez, 3 o 4 veces, diariamente, porque ya en la pregunta está incluido recorte temporal, semana. ¿No? Obviamente, una pesquisa así, en una universidad así como UNILA, onde tenemos bolsas, auxilios atrelados a eh, permanencia en la universidad, y difícilmente algún estudiante que esté ya recibiendo auxilio sea tan sincero de colocar que ninguna vez en la semana consulta el material de estudio, el material didáctico que le entregaron en las disciplinas. O sea, hay que saber, hay que tener muy claras muchas informaciones del contexto de la pesquisa antes de elegir cada pregunta, ¿no? Es lo que decía en el segmento anterior. Tener en cuenta esos elementos porque se presenta uno de los grandes asuntos de los que todavía no desarrollan la técnica de cuestionario, que es, y si miente en el cuestionario, bueno, el cuestionario no está creado como una garantía de verdad o no verdad. Eso no interesa. Si el cuestionario está bien construido, la posibilidad de mentir o no en un cuestionario es neutralizada, porque hay que pensar bien qué preguntas se colocan, hay que ubicar bien el lugar donde se aplica el cuestionario. O sea, tener en cuenta todas esas variables hacen que la pregunta sobre si la persona miente o no sea indiferente, porque si el cuestionario está construido de una forma adecuada, la persona no se tendría que ver en la necesidad de mentir. Por ejemplo, eh, una cosa es minimizar los ingresos y las ganancias para pagar menos impuestos, y ahí los cuestionarios, la declaración, la declaración de renta es un cuestionario. La declaración de impuesto de renta es un cuestionario, es un cuestionario. Y ahí las personas se minimizan, ¿no? Enanismo, para intentar parecer menos bien sucedidos lo que son para pagar menos impuestos. Mas, vocês no son a Receita Federal, vocês son académicos detrás de un diploma de posgraduación. Entonces, no precisan, a pessoa no precisa se colocar en una situación de falar a verdade ou a mentira. Si están bien construidas las preguntas, ese es un cuestionamiento que no tendría razón de ser. Y si están bien pensadas, si están bien organizadas, y depende de las preguntas da pesquisa, en fin. Como como ustedes están en una maestría de políticas públicas, todas las investigaciones que hagan o el desarrollo, ¿no? En la parte de estrategias del desarrollo van a usar eh, muchas más técnicas cuantitativas y muchas más técnicas vinculadas a economía. Pero en la parte de políticas públicas, que van a estar evaluando políticas públicas, cualquier sea la política pública que elijan, eh, no necesitan colocar cuestiones que obliguen a los que responden a mentir, porque ¿para qué le mentirían a una persona que está haciendo una maestría que ni conocen y que van a anonimizar las respuestas? O sea, eh, si el cuestionario está bien construido, esa pregunta o esa preocupación, si me mienten o no en el cuestionario, no tiene relación, no tiene eh, cabida. Y acá este autor, por eso me pareció interesante colocarlo, él habla sobre la posibilidad de las personas ocultar lo que se piensa. Claro que si, por ejemplo, un cuestionario para una pesquisa sobre hábitos de estudio que lo impulse la Prograd, ustedes vieron,
todavía no han estado lo suficiente en la UNILA, los que no son de UNILA, y los que son graduados de UNILA seguramente ya habrán recibido montones de cuestionarios de la Prograd, de todas las áreas de la UNILA. Obviamente, un cuestionario hecho por la Prograd dirigido a los estudiantes van a pensar muy bien qué preguntas van a responder y cómo, si eso en la percepción de ellos estaría relacionado a algún beneficio o alguna consecuencia negativa sobre alguna cuestión importante como bolsa, como auxilio. Pero si esa misma pesquisa lo hace un colega, eh, garantizándole el anonimato para un TCC o para una disertación de maestrado, eh, la libertad para responder eso va a ser mucho más grande, o si se lo hacen desde otra universidad, ¿no? Con garantía de anonimato. Entonces también depende esa cuestión de ocultar lo que se piensa, si hablar o no la verdad, también depende de quién está haciendo esa investigación, quién está aplicando ese cuestionario y cuál es la relación entre el investigador, pesquisador, la pesquisadora y el objeto de la investigación, el individuo que responde. Hay que estar muy consciente de todas esas cosas para poder entender la respuesta, ¿no? Y este autor trae todo un análisis sobre la cuestión de la verdad, y justamente con verdad o ocultación en la respuesta al cuestionario, trayendo un ejemplo de investigaciones en el espacio educacional universitario. Y aquí dice que eso va a depender de cuánta confianza tenga la persona que responde a su compromiso de anonimato. Por eso la legislación brasilera, y eso lo vamos a ver en la siguiente aula, coloca la obligatoriedad de la legislación brasilera y de varios países. Esto es común a la ética en pesquisa de varios países, que tenemos que darle un termo de consentimiento libre y esclarecido eh, a la persona, donde le garantizamos que la información que nos da no la vamos a usar comercialmente, no la vamos a usar para ganar dinero sin consultar primero a la persona o sin hacerlo partícipe. Desde ya que cuando se hacen investigaciones para obtener un grado académico, sea de graduación o de posgraduación, la posibilidad de ganar dinero a través de esta información no debe existir. Ya graduados y con otro tipo de acuerdos con estas personas, eh, ya es otra cosa, pero en la graduación no debe haber lucro, ¿no? El lucro, la única ventaja sería obtener el grado académico, porque la universidad está financiada por la sociedad y la idea es que se gradúen y se posgradúen, y bueno, luego lo que hagan profesionalmente ya es otro cantar. Pero que va a depender de la confiabilidad de quien responde estos cuestionarios, el nivel de ocultación o no de la información. Por eso también yo insisto en que no es bueno poner tantas preguntas abiertas, porque ahí es donde colocamos a la persona en la cuestión de elegir qué decir. Depende la valoración que haga sobre las consecuencias que le puede traer esto. En cambio, respuestas cerradas aún contingentes, aún con escalas, con matriz de Likert, con lo que quieran, son mucho más cómodas en el sentido que no colocan a la persona ante una decisión moral a la hora de responder, ¿no? Eh, Hay inevitablemente algunas investigaciones que van a consultar sobre posicionamientos morales de las personas. Y una vez más, insisto, que depende cómo está hecha la pregunta y dónde está colocada en el cuestionario, podemos conseguir un efecto de inhibición o de participación más liviana en el cuestionario. Aquí hay otro ejemplo de escala, nunca, algunas veces, con frecuencia, siempre que posible. Trae muy lindos ejemplos este texto. Entonces a los estudiantes brasileiros convido a leer en español, leer este texto, porque ainda que vou colocar muitos en portugués de metodólogos brasileiros, este texto trae muchos ejemplos super prácticos, muy prácticos, muito didácticos. Então, convido também a guardar a estudantes brasileiros este texto, así como los estudiantes
hispanofalantes dan conta dos textos em português também. Bien, eh, preguntas filtros, eso se hace más en investigaciones mucho más grandes, con cuestionarios mucho más extensos. Difícilmente ustedes utilicen eh, preguntas filtro, ¿no? Que son preguntas para confirmar, para dar alguna validación a las respuestas que se han dado. Pero eso se usa mucho también, preguntas de control también se llaman, en los estudios clínicos, en el tipo de cosas que van a ser como estudiantes de esta maestría difícilmente precisen de las preguntas filtro, pero tienen que saberlo porque se van a formar y tal vez eh, necesiten hacer cuestionarios de más largo alcance con equipos de entrevistadores, entonces es bueno que conozcan de qué se tratan las preguntas de control o preguntas filtros y en qué casos utilizar o no en los cuestionarios. Y hay preguntas que son con truque. Justamente preguntas tendenciosas, decía ese otro autor que habíamos visto en el otro segmento, eh, donde a veces le damos opciones a la persona, pero le estamos preguntando más o menos la misma cosa. Entonces hay que ver las coherencias, ¿no? Eh, Fíjense en esta formulación. Pensa você mudar de ocupação, mudar de profissão no futuro? Sim, não sei. A continuação, a que ocupação pensa você se dedicar no futuro? ¿Qué sentido tiene esta formulación cuando muchos de respondentes podrían decir no, que no pensan mudar de ocupação no futuro? Entonces, hay que pensar muito bem na coherencia. En este caso, ¿qué se faria? Uma pergunta contingente. Pensa você mudar de ocupação no futuro? Sim, não sei. Se sim, a que ocupação pensa você se dedicar no futuro? Porque os que responderam não sei e os que responderam não tem como responder a esta pergunta. E esse é um erro que eu vejo muito. A falta de coerência entre as respostas das diferentes perguntas. Bueno, por ejemplo, este autor llama de preguntas muelles. Son preguntas para alivianar, a veces, por exemplo, você coloca uma pergunta que faz parte da cotidianidade, que não tem nenhuma implicância, que não tem uma carga moral, nem nada, para que a pessoa se sinta à vontade em responder, porque depois vão chegar essas perguntas um pouco mais sensíveis. São perguntas para criar um clima, para dizer de uma forma mais brasileira, para criar um clima de leveza, antes de que llegue a perguntas realmente mais sensíveis. Então, isso se faz muito, por exemplo, vou colocar uma analogia, a ver se conseguem me entender. Os que trabalham em saúde, que temos vários casos na nossa turma, já devem saber que ante intervenções quirúrgicas, ante prácticas de saúde que son invasivas no corpo y que colocan a pessoa en un nivel de estrés muy grande, con las mujeres o que se faz? Para relajar, para que esa mujer no esté pensando, no esté con miedo de esa anestesia. Preguntan sobre los filhos. Então, você tem filhos? Sim. E aí a enfermeira, a médica, qualquer dos profissionais de saúde, quantos filhos você tem? E você viaja na sua mente e vai para um lugar muito mais relaxado a falar dos seus filhos e desse modo se relaxa. Bom, no questionário há perguntas para relaxar, para dar leveza a quem responde antes das perguntas realmente más picantes. Y este autor va a seguir una serie de clasificaciones sobre la ubicación, las preguntas, o análisis de respuesta, utiliza, incluso gosto mucho porque utiliza otro metodólogo que fue importante para mí
las Viñas Post. Y vean esto es un caso que vi muchas veces en cuestionarios Naunila, ¿no? Naunila y en otras universidades. Eh, cuando alguien no está muy familiarizado con las técnicas. Oigan esta pregunta. ¿Está você a favor de que a formação se faça fora do horário do trabalho? Estão perguntando numa empresa para fazer cursos profissionalizantes. A seguinte pergunta: ¿está você a favor o en contra de que a formação se faça en horas de trabalho? Essa é redundante, porque parte dessa pergunta já está acima. Então, tem que analisar bem, porque aqui estas duas perguntas estão superpostas nas suas possibilidades de resposta. Era simplesmente, já, os que responderam que não, na primeira opção, que não estão a favor que a formação se faça em horário de trabalho, ou que responderam que sim, não tem sentido nenhum a segunda pergunta. Está você a favor ou em contra? Porque já disseram se estavam a favor ou em contra na primeira formulação da pergunta. Se entende que é necessário revisar muito as questões de coerência. E para que não se faça muito extenso, porque eu poderia seguir e seguir e seguir e seguir, aqui o autor chama atenção quando você coloca muitas alternativas, porque isso esgota a paciência de quem responde. Ou seja, tampouco tem que estar tão poluído de opções. Tem que ser cirúrgicos, tem que ser muito específicos. Porque colocar um monte de opções faz com que a pessoa marque alguma coisa para se livrar de você. Hasta hay detalles, como por ejemplo en la matriz de Likert, donde colocar las que son a favor de la intensidad positiva, concuerdo fuertemente, concuerdo, y la intensidad negativa, discordo fuertemente, discordo, porque incluso los que son diestros pueden tender a marcar de una forma sin pensar mucho para el lado de la derecha de la hoja, entonces muchas veces las positivas se colocan en el lado interno y las negativas en el lado externo para que la persona tenga que pensar realmente en lo que está respondiendo, porque si no está marcando del lado derecho de la hoja y sigue marcando, marcando, marcando como una inercia, ¿no? Y eso puede comprometer la integridad del cuestionario y de las respuestas. Bien, voy a dejarlo por acá para que no se haga tan extenso. Voy a colocar todos estos recursos para que los tengan a disposición. Los de la primera parte del aula pueden tomar notas porque estaban incluidos en el propio PowerPoint, pero algunos los voy a dejar aquí sumados como recursos didácticos en la turma virtual. Bueno, espero que haya podido aportar en algo a este importante tema de la construcción de los cuestionarios y les agradezco su atención. Buenas tardes.